El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. De hecho, en la política, y entonces yo dije, voy a estudiar algo que tenga que ver con la gente. Me fui a estudiar Derecho. Y escogí una ciudad que se llama Popayán. En el video fue la primera ciudad que apareció allí. Es bellísima la ciudad. Ustedes tienen que ir. Tienen que ir. No se pueden morir sin ir a Popayán. Pero tienen que ir a Popayán porque es bien bonita. Y yo llegué a esa ciudad porque una vez llegó a mis manos una revista Diners, de una tarjeta de crédito, y decía en la portada Academia de Presidentes. Decía: la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Y yo dije, yo soy uno. Claro, no tenía 20 años todavía. O sea, yo estaba soñador y me fui para allá. Cuando yo llego a esa ciudad, yo antes de irme para allá, tuve la fortuna, yo me leí un libro que ustedes encuentran por ahí en la calle. Es un libro precioso porque yo me lo leí a los 14 años. Me había leído ese libro, 14, 15 años. Y ese libro me dio fuerzas para irme para allá sin un peso. Sin patrocinador. Yo ya había pasado a la universidad. Yo no quería estudiar de noche. A mí me decían en mi familia, me decían, estudia de noche y trabajas de día. Entonces yo saqué la primera conclusión. Yo ya tenía como cierta tirria al tema de la educación y le decía, pero si estudiar de noche, pero si uno no consigue exitosos profesores de día, mucho menos de noche. Y me fui a estudiar diurno, la jornada en la mañana, y allá estudiaban los muchachos que los papás les pagaban. Lo único que les entregaban era una tarjeta y ellos cada que pasaba la quincena la deslizaban y el cajero les daba plata. Yo no tenía ni tarjeta. Cuando yo iba al cajero, el cajero me hacía así. Yo ya había pasado allá. Cuando mi papá me preguntó, ¿y con qué vas a vivir allá? Yo dije, oye, ¿verdad? Yo no había pensado en eso. Y quiero decirles que nunca pensé en eso, porque si pienso en eso, no me voy. No me voy, yo no pensé. Y ahí entendí algo que les conté una vez en Rosario, una cosa preciosa que vi. Y es que, ¿cómo se le dice aquí, Mario, a los cucarrones? ¿Se les dice? Abejorros. Bueno, los abejorros son unos bichos grandes, con alas chiquitas. Físicamente está demostrado que ellos no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. No se lo han contado. O sea que el día que esos abejorros vayan a la facultad, no vayan más. Y ahí estoy yo, iniciando una carrera de Derecho. Era la continuación del bachillerato. El profesor se para en un tablero, copia, yo copio en un cuaderno y le repito al profesor, oral o escrito y tal. Y eso era así, 5 años. Entonces uno no sabe más torombolo. 5 años uno haciendo eso y ya llevaba 15. Leía el profesor, adivinen por qué los estudiantes no leen, porque el profesor lee por ellos. Ni más tonto uno, si a él le pagan. Uno va y se sienta, el profesor lee, y va y explica ya y desmenuza todo. Y uno, bueno, entonces yo copio, le repito, y entre más fácil pues paso. ¿Qué busca el muchacho? Graduarse. Porque la cultura le ha hecho creer que necesita un título. Pero eso era en la era industrial. Era el comienzo de la era industrial. Pero bien, yo caí en ese juego también. Y a mí me aburre un poco el tema de la universidad, pero yo ya estaba allá. Un libro me había enseñado que las cosas que se empiezan se terminan siempre y cuando no estén tan equivocadas, claro, pero yo decidí terminarla y aprendí. No te digo que no, aprendí, no todo fue malo, aprendí. Si no hubiera vivido esa experiencia, pues hoy no podría hablar ni sentir lo que siento, ni ser tan directo con el tema. Yo me empecé a volar entonces de la universidad y me iba
a la biblioteca. Me iba a la biblioteca y en esas idas a la biblioteca un día agarré un libro bellísimo, bellísimo, de un biógrafo, ahora van a saber de quién era el libro. Era un biógrafo, después de varios encierros, renuncia a la universidad y se va para México a perseguir su sueño. Y intentaba escribir montones de cosas, pero nada le pegaba. Y un día iba hacia Acapulco con su madre, con la de él, y su esposa y los hijos. Iba hacia Acapulco a unas vacaciones y de pronto se le ocurre algo, dice el biógrafo, se le ocurrió algo espectacular. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Y él dice, ¿esto qué es? Y le dice a su mujer, no vamos a ningún Acapulco. Y se devuelven a la casa y se sentó en una máquina de escribir y nunca volvió a levantar el fundillo hasta que terminó la obra. El fundillo es esto, se sentó. Se sentó. Hasta que terminó la obra. Cuando él se siente en la máquina de escribir, se le ocurre. Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava por cuyos lados pasaba un río de aguas diáfanas y cristalinas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las vainas del caldero, le dice que todo el mundo se espantó al ver cómo las palas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y dice, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Eso me quedó grabado en el alma. Las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma. Eso es lo que hace un líder. Por eso en eso es que nos tenemos que convertir. Porque las personas, nosotros lo que hacemos es despertarles el alma. Nosotros lo que hacemos es despertarles el alma. Yo me emocioné mucho con esto y para hacerles muy corta la historia, yo empiezo a compartir con amigos míos lo que yo había leído. Compartía con amigos míos y les decía, mira lo que dice este señor aquí. Y leí lo de Borges y leí varias cosas. Y una vez leí algo de Khalil Gibran, ¿se acuerdan de Khalil Gibran? Un poeta libanés decía, id pues a vuestros campos y a vuestros jardines y ahí aprenderéis que es placer de la flor entregarle el néctar a la abeja y que es placer de la abeja llevarse el néctar de la flor. Dice, porque para la flor la abeja es una mensajera de vida y para la abeja la flor es una fuente de paz. Dice, y para las dos, la abeja y la flor, dar y recibir es una fuente de placer irreemplazable. Y concluye diciendo, en todos vuestros actos humanos imitad siempre a las abejas y a las flores. Decía el poeta, en todos vuestros actos humanos, que si das, vas a recibir. Y eso me tenía emocionado. Y me empiezo a reunir con amigos, a darles lo que yo había aprendido, lo que yo había recibido de los libros. Empecé a dárselo a mis compañeros de la universidad que tenían el coco seco de estudiar todos los códigos.
Y era tanta las ganas de conocimiento que ellos tenían que se empezó a hacer una tertulia en Popayán. ¿Saben cuántos pasaron por esa tertulia? Más de 4.000 muchachos, en un lapso de unos 5 años, de 12 universidades. O sea, yo estaba ya pegado al PEC, al programa educativo. Yo ya estaba leyendo libros que transformaban los valores, que transformaban los principios y que transformaban el alma. Yo me empiezo a reunir con esto, pero toda la historia cae en que fíjense que a mí me emociona muchísimo esto. Y un día, uno de los muchachos que estaba conmigo en las tertulias, él era representante de los estudiantes de una de las universidades donde él estudiaba, estudiaba biología, una cosa así. Y en esa reunión, uno de los rectores de las universidades dijo que él necesitaba un vicerrector para la universidad de él. Yo me había graduado apenas, yo no me había graduado, había terminado asignaturas, pero no me había graduado porque los abogados necesitan un proceso. Ustedes saben, aquí hay abogados, remisos. Bueno, yo no veo tantos abogados aquí en Colombia, son tan esquivos. Y entonces, me había terminado las asignaturas, pero no me había graduado. El rector dice que necesitaba un vicerrector para su universidad, de una universidad privada mediana. Entonces el amigo mío que estaba en las tertulias le dijo: yo tengo uno. Yo tengo un amigo mío que es joven, que le gusta mucho a la gente y que él sería muy buen candidato para lo que tú quieres. Él estaba un poco menos avanzado en la carrera, entonces él no podía presentarse, creo. Y me mandó a mí. Bien chismoso. Yo fui y me presenté. Pero antes de presentarme yo no quería ir. Porque, acuérdense por qué no quería ir. Porque yo venía leyendo. Yo quería ser un líder, yo quería dar, yo quería transformar algo. Yo tenía como un sueño ahí represado que yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Yo me quería ir para Medellín, a vivir, que Medellín es una ciudad preciosa. Y entonces, de todas maneras fui y me presenté. Dije, me va a servir para algo. Me presenté y había una junta allí. Y me preguntaron, doctor, allá le dicen doctor a los abogados. ¿Acá también? Bueno, qué bonito se oye, ¿verdad? Entonces, yo fui a la entrevista y me dijeron, doctor, ¿usted por cuánto trabajaría en esa universidad? Entonces yo pedí por encima de lo que pagaban, como para que no me contrataran. Yo no tenía muchas ganas de trabajar. Siempre ha sido así. Y entonces me dijeron, ¿y eso es negociable, doctor? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. ¿Por qué yo le doy esa respuesta? Porque había estado educando la actitud. Tenía menos miedo. No tenía mucho miedo. Ustedes no han visto cómo cuando uno se emplea y deja de leer y deja de crecer como líder, a uno le da miedo. A uno le empieza a dar miedo porque como uno va a la televisión y ve televisión y la televisión le dice mataron a 4, mordieron a 8, robaron a 5, violaron a 4, las empresas se quebraron, echaron a 2.000 y entonces uno dice, ay, ¿a qué horas vienen por mí? De verdad, entonces la gente empieza a llenarse de miedo. Yo no tenía tanto miedo en ese momento porque venía leyendo y pues no tenía tanto miedo, tenía un poquito de coraje al menos para negociar el salario. Ustedes han de creer que cuando yo veo a la gente que progresa en los puestos, en los empleos, eso está súper bien, pero dejan de leer, dejan de formarse, dejan de transformarse y entonces se vuelven sumisos, regalados, chupamedias. De verdad uno se vuelve o sea, le dicen cualquier cosa y uno se queda callado porque le dan miedo. La gente se llena de miedo. El negocio normal de allá afuera es eso, mantener a la gente con miedo. Eso no lo hacen de manera intencional. Yo no digo que son un poco malos allá haciendo comerciales para que la gente le dé miedo, no, pero terminan haciendo eso. Por eso la gente, ustedes se dan cuenta que uno de lo que tiene que hacer con un empresario cuando entra en negocio, ¿qué es lo que encuentra uno un empresario? ¿Lleno de qué? De miedo. Y entonces, claro, fíjense que a mí me impresiona una cosa, a los pilotos los entrenan para perder el miedo. Es increíble, ellos tienen escuelas para perder el miedo, les enseñan mucha psicología y les hacen mucha terapia para perder el miedo.
¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Perder el miedo. Porque lo que a uno lo detiene para progresar es el miedo. Porque usted se imagina un piloto con miedo, un 767 así, 300 personas atrás, y el tipo de 30.000 metros allá arriba, y decir, y fue puso una nube. ¿No? Él no tiene miedo. El tipo lo que ve una nube es que se le mete, y ahí viene otra, otra así sin miedo, y dice, y si se cae, igual esto no es nuestro. Es bellísimo el proceso que le hacen a los pilotos. Pero entonces, cuando yo no tengo ese miedo, digamos así, tan acentuado, al otro día me llaman y me dicen, queda contratado. Obviamente yo no había pedido $1.000.000. Era la ambición de un estudiante recién salido, sin nadita que comer, sino frutas dulces, pan y queso, huevos. La pobre viejecita. Es decir, la ambición había, pero me contratan. Yo entro ahí a trabajar a esa universidad y el proceso es el que hace todo el mundo. Yo empecé a hacer ese proceso de ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Ustedes conocen a alguien que haga eso? Ya sea eso. Y entonces empezó a ocurrir eso que yo les conté anoche. Me pagaban el sueldo. Claro, yo empecé, ya tenía que comprar trajes, porque un rector no puede andar en jeans apretados, ni cosas de esas, ¿verdad? Ni en camisetas así. Tiene que andar, pues, no puede andar con una cachucha ni nada de eso. Una gorra. Qué lindas que son las palabras, ¿verdad? Qué lindas que son las palabras y qué groseros que son ustedes. Pues bien, entonces, ¿en qué era que íbamos? Porque yo empiezo a entender, voy a trabajar allí y veo que lo que me pagan, yo empiezo a comprar los trajes, la corbata. En la universidad había como 150 mujeres, entre profesores, empleados, no sé qué. Y me invitan a baby shower. ¿Saben qué es un baby shower? Que le invitan a todos los baby shower. Entonces el baby shower, las corbatas, los cócteles, los detalles, no sé qué, la gasolina, todo lo que... Yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba. ¿Les ha pasado alguna vez que uno trabaja y la plata no le alcanza? Entonces uno, ¿qué hace? Uno saca la tarjeta de crédito y acuérdese lo de anoche, entonces uno entra en el jueguito, tarjeta de crédito, y compré. Eso que les conté anoche me pasó a mí, por eso no puede ser lo que les pase a ustedes. Sí, me pasó a mí. Yo voy a pagar y no tengo con qué pagar lo que yo necesitaba para vivir. Saco una tarjeta de crédito, después saco un carro, después un apartamento. Cuando me doy cuenta tengo la deuda externa de los Estados Unidos. Endeudadísimo. ¿Saben? Endeudadísimo. Y yo empecé a sentir una zozobra. Y yo iba y le decía a mis amigos y me decía, tranquilo que así estamos todos. Qué linda la gente, le dice a uno, tranquilo, solidaridad en el equipo. Pero a mí no me terminaba de convencer de que eso fuera bueno. Empecé a sentir zozobra. A los 6 meses de estar con esa zozobra, yo empecé a sentir como a los 2 meses esa zozobra. Yo veía que no iba para ningún lado. Y entonces, en esos días, el rector que había en la universidad se fue. Se fue de la universidad, o lo fueron, alguna cosa de eso. Entonces me llamaron a mí que si yo quería ser rector de la universidad. Y yo dije, está interesante. A mí ni se me había ocurrido imaginarme que me iban a nombrar a mí porque yo no me había graduado. Primero, no me había graduado. Y segundo, normalmente, ¿a quiénes nombran en la rectoría?
personas con mucha experiencia y canitas, o sea, personas que hayan trajinado en la academia. Eso es un comportamiento en todas las universidades siempre del mundo. Entonces, yo tenía 27 años. Queremos que usted sea el rector, me dijeron. Yo, bueno, acepté. Se me acabó el tiempo y no he contado nada, mire. Entonces, no porque tengo aquí a Mario enfrente mío. Entonces, me hicieron olvidar. El rector se va, y no me nombran a mí. Yo me posesioné, ya no me había graduado. Y me dijeron, le damos 6 meses para que usted se gradúe. Si no se gradúa, pues no lo podemos dejar porque los estudiantes se pueden dar cuenta. Entonces yo dije, ok. Y yo me gradué, me posesioné sin graduarme, la gente muy contenta. Bien, en síntesis, ya llevo una semana de allí de nombrado, cuando de pronto el profesor que me había, en esa misma, hacía como un mes, el profesor que me daba ciencias políticas a mí en Derecho, que quedaba en la Universidad de la Esquina, era una universidad muy grande y prestigiosísima allá en Colombia, buena salchichería. Entonces, ese profesor había sido nombrado decano de la Facultad de Derecho donde yo me tenía que graduar. Y ese profesor yo no le caía bien, porque él era comunista. Y a mí no me simpatizaba mucho el proyecto, entonces teníamos confrontaciones, pero así intelectuales y tal. Cuando yo lo veo llegar a la oficina, yo llevaba una semana de ser nombrado rector y llegó con una tarjeta a felicitarme. La secretaria, está aquí el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad tal, viene a saludarlo, viene en vivo. Y yo, pues claro, muerto que va a venir, o sea, ¿en serio vivo? Entonces el señor, yo tenía una oficina bien grande, yo le dije, dígale que sí. Entonces el señor entró, profesor, ¿cómo le ha ido, doctor? Tenía una sonrisa de acá hasta acá. Yo nunca le había visto los dientes. Nunca le había visto que sonriera en la universidad. Era bien particular. Y ese día entró sonriendo y yo creí que estaba contento porque me habían nombrado rector. Se sentó y me dijo, lo vengo a felicitar porque es un hijo de nuestra universidad, chévere, me han nombrado de rector. Y entonces, pero más que felicitarlo, le vengo a contar algo increíble. Yo le dije, ¿qué? Y me dijo, le vengo a contar un negocio. Y me decía, yo le decía, ¿un negocio? Y me decía, sí, acabo de encontrar un negocio, entré a un negocio. Y me decía, y nos vamos a hacer millonarios. Y nos vemos en las playas del mundo, y nos vamos a hacer millonarios, y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, ¿está loco? Playa del mundo, papá, ya no hay playas. No en la vida he visto una playa, dice, playas del mundo, millonario. Y me decía, sí, yo decía, ¿qué negocio es? Y me decía, es un negocio de productos, y me hablaba de unos jabones, y unos limpiadores, y yo decía, negocio de productos. ¿Y de dónde es la empresa? Y me dijo, es americana. Y yo dije, a ver, yo le intervino un momentico, yo dije, a ver, negocio, empresa americana, y es de comunista. No, Sodoma y Gomorra. Yo dije, Sodoma y Gomorra, increíble. Yo le dije, ¿y qué quiere usted que yo haga? Y me dijo, yo quiero que entre, que se meta. Y yo dije, además atrevido. ¿Que me meta qué? Y entonces yo le decía, ¿que me meta? ¿Cómo así? Sí, es que tú te inscribes. Y me explicó en un papel ahí, papá. Yo no entendí nada. Si apenas estoy entendiendo. Yo no entendí nada, entonces yo le dije, ¿y tú quieres que yo entre? Me dijo, sí, yo quiero que te socio mío. Y entonces yo en un instante pensé, yo dije, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Y firmé. Entré. Él me dejó una caja, eso llegó una caja, me acuerdo mucho que llegó una caja. A mí me encantan los perros, yo siempre he tenido perros, y entonces en esa época tenía un pitbull así grande, ahora tengo uno así, ¿lo han visto en la revista? Es bellísimo. Pues yo también tenía un pitbull negro en esa época que me lo robaron, todavía lo ando buscando. Entonces ese pitbull cogió, agarró la caja. Eso es para los argentinos, pues les traduzco. Agarró la caja y la desbarató, tiró, yo creo que se comió el LO6 o un montón de cosas.
Después de, sabía que era un negocio, yo nunca le puse cuidado a la tal caja. El señor me había dejado un cassette para que yo lo escuchara y me decía que me escuchara el cassette. Yo una vez puse el cassette en el equipo y hablaba una señora, creo que era centroamericana, pero hablaba a toda mecha. Y así, y hablaba y hablaba. Yo me imaginaba como una cotorra así con un gritando. Entonces, claro, yo acostumbraba a los discursos circunspectos con los gobernadores y la rectoría, y todo eso me viene a presentar una cosa. Y eso no sería, por eso es que grabar CDs buenos. Por eso tú tienes que tener CDs buenos para prestarle a la gente. Yo apagué eso, yo no quise volver a saber nada. Y el decano me llamaba y me decía, contémosle a los amigos suyos. Y yo decía, ay no, qué vergüenza contarle eso a mis amigos. Decía yo, no. Yo nunca le salía a contarle eso a los amigos, hasta que de tanto insistir me llegó y me dijo, contémosle eso a los amigos, son unos amigos si les contamos. Y yo le dije, decano, pero yo no me he graduado. Y él terminaba diciendo, nos vemos en la calle del mundo, nos vamos a ser millonarios. Ay, y así como por eso la emoción hay que controlarla. La inteligencia emocional no quiere decir que uno sea como un arbolito de Navidad. No es inteligencia de las emociones, no es entusiasmo desbordado. El nene estaba encendido. Y entonces a mí me daba susto verlo ya. Entonces, me dice, contémosle a unos amigos. Y yo le dije, pero usted, y no vamos a caer del mundo, no vamos a ser millonarios. Y yo le decía, decano, pero ¿cuál es la caída del mundo si yo no me he graduado? Y así, ¿cómo? Y me dijo, tranquilo, socio. No te preocupes, socio. Yo le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no, pues pidamos los turnos para los preparatorios, para los exámenes. Se demoraban como 3 meses en dar un turno para ir a presentar los preparatorios. A los 3 días yo ya tenía mi turno. Mi socio operando la maquinaria. Y a los 3 días fue y me presenté. Bueno, en fin, me presenté, hasta que plum, estaba listo y me gradué. ¿Quién me ayudó a graduar? Mi socio. Él fue a mi grado privado. Y entonces apenas yo me gradué me dijo, doctor, si ya se graduó, ya salió de ese estrés, ahora sí sigue la universidad, contémosle a sus amigos. Y entonces yo dije, oye, me hizo un favor y me lo va a cobrar. Pero ya me daba pena. Y entonces cité un grupo de profesores para que les contara del negocio y le dije, pero yo no les puedo contar, no, nosotros vamos, yo voy con mi Apla. Y me dijo, fue con un profesor de otra universidad, eran tipos buenos haciendo esto, pero perdieron el sueño. Después les cuento lo que quedó el sueño. Entonces ellos fueron y dieron el plan ahí, y entonces yo me acuerdo que yo cité 15 profesores que yo contrataba, los que eran de libre nombramiento y remoción, se llaman en Colombia. Pues eso quiere decir que uno los echa cuando uno quiere. Y entonces yo invité 15, adivine cuántos fueron. 16. Se fue algún colado por ahí para que... Ay, Dios mío. Entonces llegaron ahí los 16 profesores. Yo no entré porque yo era agente secreto de este. Yo entré hacia el fondo y yo me hice ahí al fondo y yo no sabía que yo estaba en el auditorio. Y el profesor, el decano, dio en el plan el tablero, así como acá, dio el tablero y pintaba bolas. Pintaba bolas y decía, este eres tú, que metes a ti, que metes a ti, que te meten a ti, que te meten a ti. Y entonces nos vamos a la playa del mundo, nos vamos a hacer millonarios, decían, nos vamos a la playa del mundo, nos vamos a hacer... Y los profesores así quietitos, allá adelante. Y yo en un momentico dije, o sea que yo, el rector, soy una bola de esas. Por eso yo nunca le presento el negocio a nadie con imagen de estructura piramidal. Porque el negocio de Amway es lo más antipiramidal que existe. Es raro. Hace poquito en Chile me dijo un ingeniero, eso es piramidal, ¿no? Y yo dije, ¿tú dónde trabajas? Y me nombró una empresa importantísima. Yo le dije, eso es una pirámide. Donde tú trabajas es una pirámide. Me dijo, ¿por qué? Yo le digo, ¿quién gana más? El dueño. ¿Tú puedes ganar más que el dueño? Me dijo, nunca. Eso es una pirámide. La sostienen, son
los empleados, pero usted nunca puede ganar más que el dueño. Amway no es eso, es una estructura plana, le digo. Y entonces yo les pinto así como pepitas, así como el universo. Así. Y le digo, y tú eres este, y de aquí puedes armar tu propio universo. Y me dice, ay, ya, sí entender. Bien, entonces, yo recuerdo que cuando terminó el decano de presentar eso, el decano dijo, entonces, ¿quién va a entrar? La pregunta tonta que uno se hace. Le dice la gente, pues nadie, idiota, no queremos entrar. Bueno, preguntes. Le pregunto, ¿quién va a entrar? Y una profesora se quedó todo en silencio, como cine mudo. Y una profesora le dijo a la otra, profesora, ¿para usted va a entrar? Y yo estaba atrás viéndole y le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Entonces ella le dijo, entremos, profesora, yo sí voy a entrar. Entremos, colaboremos al rector. No, yo vi eso y fallecí ahí. Yo salí con el rabito entre las piernas y me fui para mi oficina y me metí en mi oficina. Nunca quise volver a saber nada del negocio, porque tenía blandito el coco. ¿Te das cuenta? La gente se muere en el negocio porque tiene blandito el coco. Si yo ya hubiera leído alguna cosita, me hubiera oído 5 CDs, si yo ya hubiera oído de sueños, si yo ya hubiera oído lo que era Amway, no me había muerto. Y por ese detalle me tocó zumbarme 8 años haciendo algo que yo no quería hacer. Seguí trabajando allí. Completé 3 años. Y al 5 años. 5 años y estaba tan desesperado porque yo veía que yo trabajaba, compraba y me endeudaba, trabajaba, compraba y todo lo que les acabo de contar. Y yo no soñaba. Pero yo no estaba preocupado por no soñar. Yo lo que estaba era perdido. Perdido. ¿Ustedes conocen a alguien perdido? ¿De verdad? Yo estaba perdido. Y entonces yo iba así, y yo no soñaba. Yo me sentía raro conmigo mismo y me sentía que yo no estaba dando todo. Y claro, yo me desesperé tanto que me fui a presentarme a un doctorado en Europa. Me presenté a un doctorado y pasé. Y renuncié a la universidad. Pasé la carta de renuncia porque un ser humano que ande buscando otra cosa y ande perdido nunca es feliz. Y el ser humano que no es mediocre no se queda ahí, sino que busca hasta que lo encuentre. Por eso ustedes están en esta convención, porque no aceptan la realidad tal cual están buscando. Y entonces me presenté a un doctorado y me voy a Europa por cuenta mía, como me había ido a Popayán hacía tantos años, ¿se acuerdan? Igualitico. Y voy llegando a Europa yo en un frío. Y todos los muchachos que estudiaban en la universidad eran becados. A mí me becó el gobierno argentino, a mí me becó la reina Sofía, a mí me becó el príncipe de Bulgaria, a mí me becó mi madre, a mí me becó no sé qué. Y yo decía, ¿y a mí quién me becó? Otra vez estoy autobecado. Pero ahí estaba, persiguiendo un sueño. Estaba buscando algo. Y un día yo me acuerdo que estaba haciendo una cola para pagar una asignatura y una español que estaba en esta cola me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, eres de América. Y yo, no saben que existe mi país. ¡Qué susto! Y entonces yo le dije, sí, soy de América. Y me dijo, ¿ya qué has venido a Europa? Yo le dije, yo vine a Europa a estudiar un doctorado. Y se le abrieron los ojos y me dijo, ¿y qué has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Yo le dije, sí. Al ratito le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le digo, ¿y no vas a estudiar un doctorado? Y se quedó viéndome y me dijo, ¿y eso como para qué? ¿Y eso como para qué? Y yo dije la palabra mágica, hello. Pero yo estaba estudiando para seguir haciendo más de lo mismo.
para seguir haciendo más de lo mismo. Los profesores del doctorado vivían endeudados, también en Europa. Igualitico como la vida que yo tenía allá afuera. Igualitico como la vida que yo tenía allá afuera. Yo los veía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Compran, gastan y se endeudan sin entender cómo funcionaba la economía. Yo dije, yo voy a terminar allá. Me devolví para Colombia. Me dieron ganas de devolver. Pero antes de devolverme para Colombia me acordé de lo que me había contado el decano hacía 5 años. ¿Saben qué perdí en ese momento? La esperanza. Perdía la esperanza de un intento diferente de buscar un sueño y perdía la esperanza, o sea, perdía uno de los valores que está en los principios de Amway. Perdía la esperanza. Y cuando un ser humano empieza a perder la esperanza, ¿qué pasa? Lo pierde todo. Yo estaba a tiro de perderlo todo. Y entonces yo me acuerdo que el decano me había dicho que nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a hacer millonarios y que no sé qué, y que yo me acuerdo que él me había nombrado un tal Amway. De hecho, yo había visto auditorios allá llenos en la ciudad y eso se desparramó todo y no sé qué, y eso se había acabado. Y yo decía, oye, ¿y eso qué era? Y me voy a Amway en el Hospitalet de Llobregat, en España, donde queda la oficina, un edificio pacífico, bonito, muy lindo. Y yo me fui, le dije a un italiano que vivía conmigo, camina y me lleva allá, yo quiero ir allá. Y yo me fui allá y le dije a la muchacha que atendía el servicio al cliente, las personas que atienden el servicio al cliente, le dije a la niña, yo soy colombiano, estudio un doctorado aquí y yo quiero hacer el negocio de Amway. Me han dicho que es muy bueno. Ay, Dios mío, ¿de dónde yo me saqué eso? Y la niña me dijo, claro. Yo le dije, yo quiero que tú me contactes con las personas que tienen más éxito aquí en España para yo poder hacer el negocio. Y me dijo, claro, le voy a comunicar con doña María. Le voy a dar el teléfono a doña María. Ojo, es un nombre ficticio, no la vayan a buscar ni nada, que es un nombre, y yo le cambié el nombre. Le voy a comunicar con doña María. Y yo le dije, ok, me dio el celular. Pero antes de darme el celular me dijo, le voy a dar estos paquetes de catálogos. Y me dio un paquete así de catálogos. Yo me fui para el piso donde yo vivía. Cuando yo llego al piso donde yo vivía, yo me senté así. Y yo me senté así, yo veía en los catálogos jabones, desodorantes, champú, crema de dientes, crema de afeitar. Yo les puse allí, yo dije, es rector universitario, columnista de prensa, abogado, estudiante de doctorado. Estoy a punto de caer a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído!, decía mi corazón. ¡Qué bajo he caído! Me sentía terrible. Ustedes no se imaginan cómo me sentía. Pero andaba buscando algo. Me paré de allí y me fui a la cita con doña María. Doña María me llevó a su casa. Y yo notaba que ella, pues, me presentó a su esposo y tal, los niños y tal, y eran queridísimas personas. Y siempre que yo iba me daban maní. En un platito me daban maní. Yo comía maní. Yo comía maní y me explicaban y no sé qué y y me mostraban la página y me daban maní. Y yo fui como unas 4 o 5 veces y me daban maní. Y yo en algún momento llegué a pensar, ¿será que el negocio es comiendo maní? Y entonces el Señor siempre decía, esto en España va a explotar. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto aquí en España va a explotar, esto va a explotar, esto en España va a explotar, este es un negocio impresionante, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, decía el Señor. En españolísimo decía, esto va a explotar, y la mujer le decía, sí, esto va a explotar. Esto va a explotar, decía el Señor, esto va a explotar. Y claro, era el año 2001, donde todo estaba explotando. Yo dije, no, yo me voy de aquí, que esto explote conmigo adentro. Y me volví para Colombia. Hice un arreglo ahí con la universidad, me volví para Colombia. Y me volví para Colombia otra vez. Sin esperanza. Sin esperanza me vuelvo para Colombia. La universidad se dio cuenta de que yo me volvía de Europa. Yo hice el periodo doctoral y allí hice un enredo con los para yo seguir haciéndolo así, de lejitos. Yo no quería ser salchichón en ese momento ya. Y entonces me fui para Colombia, la universidad se dio cuenta que yo volvía.
y a fortuna me dijeron que volviera a ser rector. Llevaban 1 año y no habían nombrado rector. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Habían encargado a alguien y le dijeron a alguien, el rector vuelve para acá. ¿Y yo dónde me iba a meter? Yo le dije que sí. Y me posesioné otra vez. Señores, resignado a vivir la misma vida que no quería vivir. Y empecé otra vez, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, compra, gasta. Y yo decía, ahora sí me tocó toda la vida esto. Yo sentía, no sentía, yo buscaba cosas que hacer. Me volví presidente de la Asociación de Universidades, todas las universidades las asocié y me nombraron a mí presidente. Y yo era, ¿saben qué andaba haciendo? Buscando algo. Y yo muy en el interior decía, debe haber algo para mí, pero debe haber algo bueno para mí, debe haber algo para mí. Yo pensaba, debe haber algo bueno para mí. Yo no sabía qué era. Yo había descartado 2 veces el Tanahuay. Ya había descartado Amway 2 veces. Señores, sigo en esa carrera. Compra, gasta y me endeudo, sin esperanza. 3 años más, sin un sueño. Y entonces, un día, iba pasando Gustavo Ramírez, que yo lo había visto en la época del decano. Hacía 8 años lo había visto en las tales reuniones de Amway. Y lo vi pasando así, iba bien disfrazado, pues con traje. Y yo le dije, Gustavo, me dijo, oye, te andaba buscando. Le dijo, te andaba buscando. Yo supe que te había vuelto de Europa, pero no he podido hablar contigo, es complicado porque es mucha complicación. Y entonces, dije, te andaba buscando. Le dije, ¿qué andas haciendo? Me dijo, ando haciendo un negocio. Y te tengo en la lista y quiero hablar contigo. Yo le dije, ay, por fin alguien me entiende. Y entonces yo le dije, mañana lo espero a las 9. La gente de afuera creía que yo era exitoso. La gente de afuera creía que yo era exitoso porque confunde jerarquía con éxito. Nadie se atrevía en Popayán a darme un plan a mí porque creían que yo era prepotente, que yo iba a despreciar y que yo no iba a escuchar. Nadie se atrevía. Todo el mundo me tenía lista, pero nadie se había atrevido a darme el plan. Y Gustavo me dijo, yo quiero hablar mañana con usted. Le dije, lo espero a las 9. Fue y me dio el plan así. Y fue y me dio el plan y me dijo, ¿saben qué me dijo? Una de las cosas impresionantes que a mí me pasaba era que cada 2 años a mí me renovaban el contrato. Y cuando llegaba la renovación del contrato, me lo habían renovado 4 veces. Cada que llegaba la renovación del contrato, era un sufrimiento. Porque había que hacer lobby. Porque esos cargos son calientes. Entonces, al principio todo lo renovaban, pero después ya no lo renovaban. Después, y decía, ¿cómo me quito esto de encima? Bien. Y entonces Gustavo fue y me hizo un cuadro. Y yo le dije, ¿uno cómo gana plata ahí? Y me hizo un cuadro y me mostró, él es contador, y me mostró cómo se ganaba plata. Y yo le dije, ¿en cuánto tiempo yo me puedo ganar lo que me gano aquí de rector? Y me dijo, en unos 6 meses. A mí se me iluminaron los ojos. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Y entonces me siguió contando y me dije, listo, arranquemos. Yo firmé en el negocio. Él dice que él casi se orina de la emoción, dice, porque firmó, yo no andaba buscando, yo le firmé en el negocio y se fue. Él después volvió, yo me quedé, me mostró la página, yo entré y yo mismo empecé a preguntarme, mira, pero ahí está Colsánita, está la empresa no sé qué, y él me decía, sí, ahí está, no sé qué. Él me empezó a dejar que yo descubriera el negocio. De pronto se acerca un día y me llevaba unos cassettes para que yo escuchara, pero yo no tenía que escuchar cassette. Pero yo le dije, yo no tengo que escuchar cassette. Y entonces me dijo, bueno, escúchatelo. Se llevó un equipo que yo tenía en mi casa, lo llevó a arreglar, el equipo casi se pierde, nunca lo puedo arreglar, lo desbarataron y no lo pudieron armar casi, no pudieron escuchar los cassettes. Y entonces de pronto él me lleva CDs, y me llevó unos CDs, y el primer CD que me lleva se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. Y me he escuchado ese CD. Yo le ponía atención increíble al CD. Yo decía, eso es lo que a mí me pasa. Yo no solamente tengo un perro, yo tengo un rinoceronte atrás. Esto es increíble lo que ese señor dice ahí. Y el Señor decía, los seres humanos vienen programados genéticamente para ser importantes y para ser triunfadores, pero no sé qué. Y comparaba a los animales. ¿De acuerdo? Si los animales tienen un código genético que no les permite
hacer nada mal. Los seres humanos no, decía el CD. Yo decía, sí, yo creo en eso. Porque yo había leído en Maslow y ese CD hablaba de sueños de alguna manera y hablaba de ponerse un reto en la vida. Le dije, ¿tiene más? Y me prestó uno que se llamaba Primer Diamante en Colombia. De un muchachito que se llama Alejandro Hillera, el primer diamante de Colombia. Y entonces decía el muchachito, cuando yo entré a ese negocio, yo entré y lo hice y me hice diamante porque yo no quería terminar donde todo el mundo termina. Decía, yo estaba harto de ver gente que terminaba donde todo el mundo termina. Y decía, porque yo evalué el estilo de vida de una gente que lleva 20 años haciendo esto con el estilo de vida de otra gente que lleva 20 años haciendo las carreras. Y yo dije, nada que ver. Dice, y por eso me hice diamante. Y decía al final, si usted quiere llegar a un lugar distinto, tiene que hacer algo distinto. Y yo dije, wow, ese es mi héroe. Y yo volvía y me escuchaba el CD. Me encantaron tanto los audios que yo le dije a Gustavo, ¿se acuerda del decano? Le dijo, sí, el que te auspició la vez pasada. Le dije, sí, vamos a la casa. Fuimos a la casa del decano, salió la esposa y me dijo, nosotros ya no estamos juntos, no sé qué, nosotros ya no estamos en el negocio. Nosotros nos salimos del negocio, era increíble, había un programa educativo que nos fascinaba, pero nosotros nos despegamos y nos achorruscamos. Ya no estamos en el negocio. Y me dijo, incluso yo tengo un material allí. Yo, ¿tiene material? ¿Qué material? Y me dijo, tengo unos cassettes, son un pocotote de cassette. Y yo le dije, tráelo para acá. Y llegó con una caja así grandota, como un ataúd. Grandotota, cassette. Y yo le dije, ¿cuánto valen esos cassettes? Dije, eso era carísimo. Dime cuánto vale. Y me dijo, yo no me acuerdo. Yo le dije, mientras se acuerda, yo me los llevo. Hasta el sol de hoy, no se ha acordado la señora. Yo me llevé, Mario, la caja de cassette y me subí a un carro que yo tenía donde se podía escuchar cassette y empiezo a escuchar cassette. Luis Costa, Miguel Aguado, Ángel de la Calle. Estaba Consuelo Hernández, estaba Lourdes Enríquez, montones de diamantes, estaban diamantes clásicos, estaba Tato, estaba Mario, estaba Tin, y todos hablaban de libertad. Todos hablaban de libertad, de principios, de valores, de trabajo en equipo, de familia, de prosperidad, de riqueza, de ayudarse unos a otros, de solidaridad. Y yo decía, ¿y esto dónde está? Me escuché como 180 cassettes de un lago. Me pegué una enmarihuanada con eso. Yo volaba así. Porque escuché esos cassettes. O sea, pero ¿dónde estaba esto? Y empecé a sentir de que yo estaba transformándome. Yo me empecé a sentir así como el Challenger, que le sale ese humo por debajo de energía. Yo empecé a sentir energía y me paré. Y me fui a compartir el plan. Fui y busqué a un amigo y le dije, no te imaginas lo que encontré. Pero calmado, le contaba, encontré una cosa increíble y yo lo voy a hacer. ¿Qué es? Y le explicaba. Y me decía, ¡eso es Amway! ¡Yo no quiero eso! ¡Hágase para un lado! ¡Sigue el otro! Y no hacía para un lado, sigue el otro. Y me iba donde otro y le contaba, no te imaginas lo que encontré, es una cosa espectacular. Y le contaba y me decía, yo quiero. Venga para acá. Iba plan, y en un mes tenía 30 frontales. 30 frontales me había colocado en un mes. Frontales. Si tú no estás corriendo, es porque no estás escuchando los clásicos, los CD, los líderes, el sueño. Si no se revive el sueño, no hay negocio, señores. ¿Saben qué era lo que había pasado dentro de mí? Que el sueño estaba dormido y esta gente lo estaba despertando. ¿Saben, señores, lo que eso significa y lo que entendí después? Lo que Sergio Rivera en ese CD decía, de que los animales genéticamente venían programados para hacer trabajos mecánicos y que los animales no sueñan. Los seres humanos sí. Miren lo que me había puesto a mí a hacer la educación.
De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, compre, gaste y se endeuda. Y yo hoy pienso, ¿qué es lo que hace un cerdito? ¿No han visto que un cerdito lo que hace es que él come y duerme? Come y duerme. Come y se pone gordo hasta que le llega su Navidad. El cerdito nunca dice, ¿cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande? Él no se imagina eso porque no está hecho, diseñado para soñar. Los seres humanos sí. O sea que yo entendí una cosa tan poderosa, era que una educación que no estuviera diseñada para enseñar a la gente a soñar, lejos de humanizarla, la estaba animalizando. Educación y entra a mi vida, de repente llega y escucho valores, principios, libertad, familia, prosperidad, y empiezan a entrar estos valores. ¿Qué estaban haciéndome esos valores? Educándome, humanizándome, educándome, elevándome, haciéndome mejor ser humano, convirtiéndome en lo que la educación de allá afuera no me pudo convertir, en un ganador. Señores, ¿sabían ustedes que si a los niños se les educa como ganadores, los niños van a ser los mejores ingenieros físicos si les da la gana? Van a ser los mejores. Yo no estoy en contra de las profesiones, no se entienda así. Yo lo que estoy en contra es de que animalicen a la gente. Que no le enseñen a un cirujano a ser soñador. Que no le enseñen a un arquitecto a ser soñador. Que no le enseñen a un ingeniero civil a ser soñador. Hace poco me reúno con un grupito de ingenieros civiles y yo les digo, ¿qué cosas más horribles diseñan? Unos apartamentos con unas ventanas así chiquitas como si fueran a vivir marranitos allá adentro. Ustedes no saben que lo que van a vivir es la vida allá dentro de los seres humanos. ¿Por qué no le hacen unos grandes ventanales? ¿Saben qué me dijo el tipo? Yo así diseñé el edificio. Pero no lo aprobaron. Porque no había. Porque el dueño se quiere ganar toda la plata. Porque no están hechos para servir, sino para servirse ellos mismos. Y hacen porquerías para la gente. Y eso me impresionó. ¿Saben qué me dice el ingeniero? Me dice, yo cambié el diseño. Yo sé lo que tú me estás diciendo, yo cambié el diseño, hicimos eso tan feo que usted está diciendo. Y yo le dije, o sea que tú cambiaste eso por plata. Y entonces yo le digo a estos arquitectos, hagan este negocio para que no rebajen su dignidad y el día de mañana diseñan las cosas más bellas del mundo, porque no lo van a hacer por plata, sino por amor. En Colombia que sí es cirujano, es diamante, y él sigue haciendo cirugías. Y me dice, hoy amo más a los pacientes. Hoy se me muere menos gente. Porque opera con amor, porque no lo hace necesariamente por dinero. ¿No les parece que ese es un estilo de vida de los seres humanos? Trabajar las cosas porque los hacemos con amor. En este negocio me formaron a mí como un soñador. Y entra esa información a mi vida y empieza a formarme como un soñador, a soñar, a imaginarme, a humanizarme. Y los hijos de mi Upline, por eso yo lo comprendo y mucha gente no puede comprender eso. Los hijos de mi Upline tienen 3 muchachitos, bellísimos, así chiquitos. Y los muchachitos están leyendo desde los 10 años los libros de este negocio. La magia de pensar en grande. Queremos que sea rico. La magia de pensar en grande. Están formándose como ganadores. Y un día escuché a su padre diciéndole a los chiquitos, vean mis amores, o ustedes, porque habían tenido un problema, y les dijo,
mis upline eran 2 contadores públicos, pelados, cansados de guerrear con la vida, y un día encontraron la educación de Amway, un día encontraron esa educación que los instó como a mí a ser ganadores, y ellos se llevan a los muchachitos a los eventos y les hacen leer los libros. Y estos muchachitos son increíblemente diferentes a los demás muchachos, porque leen los libros que hicieron triunfar a los papás. Yo un día les estaba hablando a los muchachitos y les dice: vean, mis amores, o ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad. Porque no es lo mismo educarse para ser un ganador que tener ese coco lleno de información. No es lo mismo. Ser un ganador no es ganar dinero solamente. Ser un ganador es transformar la realidad. Ser un ganador es enfrentar las situaciones. Ser un ganador es disfrutar con las crisis. Ser un ganador es decir: tráigame otro problema que yo lo resuelvo. Que se caiga la economía, que yo gano aquí. Que suba la economía porque yo también gano aquí. Que se quiebre el que se quiebre porque yo levanto lo que haya que levantar. Esa es una mentalidad de ganador. Señores, ¿dónde enseñan eso si no aquí en este negocio? ¿Dónde enseñan eso si no aquí en este negocio? Muéstrame un sitio allá afuera donde enseñen este tipo de cosas. Muéstrame un sitio allá afuera donde enseñen este tipo de cosas. Hace poco, y nos fuimos, me invitaron a dar una conferencia, una charla de esta de diamante en inglés. Bueno, en una ciudad de habla inglés. Y yo acepté, yo no sabía. Entonces, cuando me dice la persona que me invitó: ¿usted habla inglés, verdad? Yo le dije: no sabes nada de inglés. Yo le dije: no sé decir hello. Y entonces le digo al que le ayudaba: ok, hay que ponerle traductor. Y fui allá, hice la convención, me pusieron traductor, punto. Y aprendí otra cosa, señores. Si usted, ponemos a los muchachos, aprende inglés. Tienes que aprender inglés. Pues le pregunté a un muchacho, le di el plan y me dijo: no, es que yo trabajo en una multinacional y me van a mandar a Londres a aprender inglés y cuando venga me van a ascender. Y yo dije: miren, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. El problema no es hablar inglés, sino ser un ganador. Y me llama este señor y voy hoy a la convención y me pusieron traductor. Se acercó ahí un gringo y me dice: ¿tú no estás estudiando inglés? Yo digo: mí no importa. ¿Por qué? Porque es tu problema no saber español. El problema no es hablar inglés, sino ser un ganador. Señores, tenemos el mejor negocio para aprender, para educarnos, para elevar a los seres humanos, para sacarlos de la mediocridad, para hacerlos elevar por encima de la rutina que el mundo tradicional e industrial metió al 100% de la gente, señores. Los insto a que se hagan diamantes solamente para que hagan lo que yo hoy estoy haciendo: ayudar a otros a que entiendan lo mismo que yo entendí. No se imaginan lo impresionante y lo que me conmueve en México un día, dando una charla, y se acercó una mujer llorando y me dice: gracias por haber venido. Gracias por haber venido a México, porque hoy descubriste mi sueño con lo que dijiste. ¿Cuánto vale eso? Por ir a una ciudad como Tampa y me está esperando una delegación como de 50 personas en el aeropuerto con bandera de Colombia. Quiero compartirles un minuto de lo más lindo que me pasó cuando califiqué a diamante, para que te imagines llegando a diamante por tu familia, para que te imagines solamente. 4,000 personas. Un sueño de estar con la familia, un sueño
de estar con los seres que amas, un sueño de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Dónde está mi hermano? Por aquí debe estar mi hermano, y yo lo traje para que estuviera en esta convención. Porque uno a esta convención, él tiene 4 niños, y yo amo a esos niños, yo hice este negocio por ellos. Yo hice este negocio. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Yo hice este negocio para que a ellos nunca les falte nada. Para que ellos nunca vayan a sufrir. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio, yo quiero que ellos sueñen. Porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por los hijos que tienes en la casa. Yo te reto a que te hagas diamante por tus padres. Yo te reto a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera, que tú le des una esperanza en la vida. Yo te reto a que te hagas diamante para que ayudes a otras personas. El día que tú te hagas diamante, le vas a hacer un aporte a este país impresionante por encima de todos los que se quejan. El problema de este país es la pobreza, y cuando tú te hagas diamante, va a haber un pobre menos en Colombia. No se dejen robar el sueño, campeones, no se dejen robar el sueño, no se dejen arrancar el sueño del corazón, jamás permitan en ningún negativo de afuera que arranque el sueño del corazón. ¡Campeones de diamante! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.